Hola, buenas noches, buenas tardes a toda Latinoamérica. Bueno, estamos en la escuela de Ledif Torres, soy un cerezo y hoy un especial tema con Paulina, ¿sí? Sobre mujer despierta, pero sobre todo me parece que hoy vamos a disfrutar de una temática que, bueno, ella ahora nos la va a presentar, pero que a todas las mujeres nos hace un especial sentido. Así que bienvenida Pauli, bienvenidas a todas las que están en directo disfrutando de esta clase online y bueno, y bienvenidas a todas las que en algún momento también van a ver la clase en diferido. Así que bueno, a disfrutar de esta clase, Pauli, bienvenida entonces y bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias, Flavia. Un placer de verdad estar aquí nuevamente compartiendo con tantas mujeres bellas, con tantas mujeres hermosas. Y un saludo para Ledif, que hoy no pudo conectarse. Gracias a vos, Flavia, por estar acá y apoyar. Y gracias a cada una de las chicas que se conectan con nosotros, mis amigas acá de Costa Rica, mi familia, las chicas del equipo, así que y todas son bienvenidas. Como siempre, para mí es importante que agradezcamos a nuestro poder superior por permitirnos tener este espacio donde podemos hablar, donde podemos disfrutar en total confianza y en total libertad. Así que ponemos en manos de nuestro poder superior cada una de las palabras que vamos a decir, que vamos a hablar acá y que vamos a escuchar. Y que si una sola de esas palabras resuena en tu cabeza y si cada una de esas palabras hace un clic en tu cabeza, definitivamente este era el momento en el que tenías que estar. Así que muchísimas gracias a cada una de ustedes. Ok, voy a compartir por acá. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Listo, chicas. Hoy vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad. Un tema y como dicen por ahí, un temazo. Y como las cosas no son por casualidad, definitivamente, este tema lo iba a trabajar hace 15 días, pero hace 15 días salió a raíz de una serie de eventos, me llamó otro tema y decidí trabajar este tema de la vulnerabilidad en esta clase, en esta sesión. Y extrañamente es un momento donde yo particularmente he estado en tiempos de mucha vulnerabilidad, sintiéndome que necesito, que necesito que mis emociones, o siento que mis emociones están hablándome. Entonces, recordemos que cuando nuestras emociones nos hablan, nos ponemos más vulnerables, nos da un poco más de miedo. Entonces, vamos a conversar un poquitito sobre la vulnerabilidad. Primero, importantísimo, chicas, la vulnerabilidad no es una debilidad, no es eh, ser más o menos fuerte. Esto quiero que lo vayamos teniendo por ahí porque hay varios mitos con relación a la vulnerabilidad. La debilidad es uno de ellos. Otro de los mitos es que esto no va conmigo, la vulnerabilidad no va conmigo. Y recordemos, chicas, la vida es vulnerable, la vida nos da experiencias, nos pone pruebas, si lo quisiéramos decir de una manera más fuerte. Otro mito acerca de la vulnerabilidad es que la gente dice que la vulnerabilidad es pasarse de la raya, es hablar, es contar y contar, y no. La vulnerabilidad no es sentarnos y quejarnos y perdonen la expresión, y desbocarnos con nuestra vida a quien sea. El expresar, el mostrarnos vulnerables
genera confianza, genera conexión, genera compromiso. Esto que estamos haciendo acá para mí es vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo una historia, estoy exponiendo mi historia, estoy exponiendo algunas situaciones que posiblemente o me dolieron o no aceptaba, y las traigo acá porque posiblemente sea algo que contribuya a cada una de las que estamos hoy acá y de las que van a escuchar esto. Otro de los mitos es que cuando estamos vulnerables, se dice, o cuando tenemos una situación donde la vulnerabilidad está presente, decimos yo puedo sola. Y no es así. Mi mamá decía, nadie nace solo. Y en esta vida tenemos que aceptar la ayuda bien intencionada de los demás. Entonces, esto es como algunos de los mitos que se hablan o que se escuchan acerca de la vulnerabilidad. A mí me encantó este libro cuando yo empecé a escuchar sobre el tema de la vulnerabilidad y a investigar un poquitito más, porque yo era una de las personas que pensaba que ser vulnerable era ser débil. Y ante eso empecé a investigar y encontré a Brené Brown, que se la recomiendo al 100% en el libro El poder de la vulnerabilidad, y ella tiene pues otros libros que también trabaja el tema de la vergüenza y otros temas relacionados a esto. Y ella dice que cuando el fracaso no es una opción, olvidémonos por completo de aprender, olvidémonos de la creatividad y de la innovación. Eso quiere decir que si no hay intento, sin error, no hay intento sin falla ni error. Eso quiere decir que si nos queremos mover, que si estamos en movimiento, si queremos emprender, si queremos hacer, si queremos ponernos en acción, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a caer. Y a mí me encanta poner el ejemplo del niño cuando está aprendiendo a caminar, y ahora lo tengo muy fresco porque casualmente mi sobrino, mi sobrino menor está en la etapa de aprender a caminar. Y el otro día estábamos viendo un video y él caminaba, o sea, se levantaba con un entusiasmo, caminaba 2 o 3 pasos y ponía la manita. Otros 2 o 3 pasos y caía. Y con esa euforia y con esa alegría y con esa intensidad, él se caía. A él no le importaba cuántas veces se cayó. No le importó. Él estaba vulnerable en ese momento. Cuando él se ponía de pie, por supuesto que estaba vulnerable. ¿Por qué? Porque podía caerse, podía lastimarse, pero él es más fuerte esa pasión de lograr lo que él está proponiéndose en ese momento. Entonces, pensemos que un ejemplo perfecto es cuando el niño está aprendiendo a caminar. Ok, pensemos, ¿qué es vulnerabilidad? Yo voy a traer acá varias conceptos o varias definiciones, pero 3 específicamente que me llamaron muchísimo la atención y ya perdí una. Ok, aquí está. Primero, según el diccionario de Merriam-Webster, la palabra vulnerabilidad procede de la palabra latina vulnerare, que significa herir. Y la definición incluye susceptible de ser herido y atacado o perjudicado. Por lo tanto, Merriam-Webster define, y por el contrario, perdón, entonces, Merriam-Webster define la vulnerabilidad como susceptible de ser herido o perjudicado y define debilidad como la incapacidad de resistirse a un ataque o una herida. Entonces aquí ya estamos viendo las dos diferencias. Brené Brown, en su libro El poder de la vulnerabilidad, ella dice, yo defino la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Veamos qué interesante lo que ella habla acá, que es la incertidumbre, es que no sabemos qué va a pasar, el riesgo es cuando tomamos acción y la exposición emocional
son los resultados que podemos tener ante esas acciones. Yo particularmente, la definición que yo, o la forma en que yo definí la vulnerabilidad es poder ser, estar y sentir. Es permitirnos ser nosotras mismas. Yo dije, ser vulnerable es ser yo misma. Es mostrarme tal cual. Como dicen, lo que ves es lo que hay. Poder sentir libremente alegría es importantísimo cuando hablamos de las emociones, ¿verdad? Las emociones básicas como poder sentir alegría, tristeza, enojo, miedo, asombro, y no señalarnos ni juzgarnos, ¿verdad? Casualmente, y les decía que nada sucede por casualidad, esta semana tengo 15 días de estar sintiéndome, ya acá en Costa Rica tenemos aproximadamente 4 meses de estar en confinamiento y ya llega un punto donde uno dice, puchica, necesito salir, necesito aire, así que empezamos a sentirnos que nuestras emociones se revuelven. Entonces, me he sentido triste, he llorado, me he enojado, he estado poco tolero muy poco, me enojo con muchísima facilidad. Y bueno, pues, ¿qué he tenido que hacer? Aceptarlo, pedir disculpas cuando alguien más ha salido afectado por esa situación, reconocerme yo que definitivamente no puedo, no puedo estar o hacerlo sola, ¿verdad? Entonces es importantísimo que entendamos que la vulnerabilidad es aceptarnos, es aceptar que cometemos errores, que nos equivocamos y que definitivamente somos imperfectas, ¿verdad? Es imposible no sentir miedo, es imposible no asustarnos, es imposible no enojarnos, que una situación X nos saque de nuestras casillas y cometer un error de enojarnos, por ejemplo, con nuestro hijo o con nuestra pareja, o con nuestro hermano, o con nuestra hermana, o con nuestra mamá, o con nuestra, lo que sea, y hacemos una descarga, ¿verdad? Entonces, es importante empezar a reconocer. Hoy es jueves, el martes, yo realmente me sentía abrumada por tantas cosas y hablando con un grupo de amigas, al final una de ellas dijo, bueno, nos vemos, nos sentamos y bueno, hicimos una reunión de Zoom de 3 y aquí están, ellas dos están acá. Y yo les decía, gracias chiquillas, porque necesitaba una descarga emocional, o sea, yo necesitaba descargarme. Y no era una queja, para que tengamos claro, o sea, no es exponer y contar y decir, y como dicen, ventilar la vida a los 4 vientos. Es simplemente reconocer que no podemos solas. Es súper importante, a mí me encantó esto, que también hablaba, que dentro del libro lo percibí, que es vivir genuinamente, es ser auténticas, como les decía antes, es ser yo misma, es aceptar que definitivamente tenemos momentos de vulnerabilidad y eso no quiere decir que seamos débiles, es simplemente que estamos en un momento donde nos exponemos, donde nuestras emociones se exponen, donde yo muchas veces, por mucho tiempo, pensaba que, como les decía antes, yo pensaba que ser vulnerable era ser débil. Entonces, no me permitía sentir miedo o no me permitía expresar que, por ejemplo, no tenía claro para dónde iba, no tenía claro mi propósito. ¿Por qué? Porque yo decía, esto es debilidad, esto es no saber quién soy, esto no se vale, pensaba yo para mis adentros. O, por ejemplo, ante todo esto, yo era una de las personas que le tenía miedo a la tristeza. Yo no permitía que la tristeza entrara a mi vida. ¿Por qué?
porque yo decía, no, 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 yo tengo que estar siempre alegre, tengo que estar siempre fuerte, no puedo llorar, o no, siempre he llorado mucho, pero no puedo ver que la gente me vea llorar, o no puedo que la gente me vea que estoy triste porque me van a ver débil. Se pueden aprovechar de mí. Yo necesito verme siempre fuerte, siempre feliz, siempre optimista, siempre alegre, siempre la que puede. Pero no era posible, no era posible. ¿Por qué? Porque había momentos de mucha vulnerabilidad y aunque yo no lo aceptara, estaba cansada, abrumada, no podía con todo definitivamente y traía otro tipo de consecuencias. Entonces, es importante que tengamos claro que tenemos todo el derecho de ser vulnerables. Tenemos todo el derecho de expresar lo que sentimos en nuestro interior, si estamos felices, si estamos tristes, si nos sentimos abrumadas, si nos sentimos cansadas. Es de valientes aceptar que tenemos un problema y es de valientes pedir ayuda. Eso ya lo hemos escuchado mucho y aunque suene a cliché, aunque suene trillado, es una realidad totalmente. ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables? Pensemos un poquitito, ¿por qué nos da miedo ser vulnerables? Y hay dos preguntas que a mí me llaman mucho y quiero que si alguna quiere participar, pues me dice y nada más abre el micrófono y lo comentamos. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? ¿Qué vale y esa es la primera pregunta. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Y dos, ¿qué vale la pena hacer aunque fracases? Pensemos, estas son preguntas para que nosotras podamos interiorizar. Obviamente, si alguna quiere... Sí, Lady levantó la mano, Pauli. Ok, dime, Ley. Bueno, para la primera pregunta, no sé, me pareció muy confrontativa. ¿Qué me permitiría hacer si no tuviera miedo, pues, verdad? O esa vulnerabilidad a veces que uno siente que lo confunde. Creo que enfrentar muchas personas, como puse ahorita en el chat, muchas veces necesitamos un momento con alguien para expresar ese sentimiento del día, eso, ¿verdad? Que muchas veces siento que esto de la vulnerabilidad es duro en muchas personas, como, ¿verdad? De nosotras, porque estás al frente de algo, entonces como que eso no te permite sentirte débil, no te permite tener ese temor, el fallo, el expresarte, entonces siempre hay que andar, como decimos los ticos, con caites de lata, y eso te detiene de hacer muchas cosas. Y hay momentos que, bueno, en mi persona hay momentos que yo me siento triste, hay momentos que quiero simplemente llorar, punto, porque me acordé de algo y se finí. Más ahora, ¿verdad? En esta situación, que a muchos de nosotros nos cambió la vida por completo. Entonces, hay cosas que tal vez uno quisiera contar con alguien o expresar simplemente, que un ejemplo, que yo diga, mira, Flavi, quiero hablar con usted, o sea, escúcheme nada más, y porque quiero sacarlo, o sea, quiero sacarlo y recibir algo bonito de esa persona, mira, mira Lady, seguí adelante, o mira Pau, aquí estoy para apoyarte. Nada más que es lo que queremos, pero a veces tenemos temor porque lo hemos hecho y tal vez alguna que otra persona con la que lo hemos hecho lo confunden y lo ven en opción de queja. Exacto. Y entonces, y hay personas también que cometen, ¿verdad?, errores con uno o lo hacen sentir muy mal y uno lo tapa, porque uno se siente vulnerable, ese temor de ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Lo confronto, no lo confronto? Siento que uno de mis temores a veces es ese me hicieron sentir mal a mí,
me hicieron daño a mí, lo dejo ahí. Yo soy de las que digo, lo dejo, ¿verdad? Para el de arriba, para papá Dios, y él sabrá. Pero el dolor lo dejaron. Más sin embargo, yo sé que digo yo, ¡ah! Si no tuviera a veces ese freno o ese miedo del que la otra persona no se sienta mal, yo creo que iría y los enfrentaría con todo el mundo. Más sin embargo, no lo hago y siento que es una parte que uno se siente muy vulnerable en esas áreas de cuando te hacen verdad algo, te dicen, te hacen, te expresan. Creo que lo confieso, chiquilla, yo creo que es uno de mis temores porque a veces uno no, a mí no me gusta hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Aunque lo hagan conmigo, digo yo, no, de ahí, yo lo aguanto. Yo creo que es esa parte de, ¿por qué no me puedo permitir, como dice Pau, de sentirme mal? No es debilidad, no es, no sé cómo explicarlo, no es malo, ¿verdad? Pau nos está explicando, no es malo sentirse mal. Y muchas veces nos dejamos de llenar por eso, ¿verdad? Y seguimos ahí todas Robocop, cuadraditica, fuertes y no sé, siento yo que es uno de mis miedos que enfrentaría. Definitivamente, bueno, y enfrentar los miedos es un proceso de la vulnerabilidad, permitirnos, que era lo que yo decía, permitirnos ser nosotras mismas, definitivamente trae consecuencias, por así decirlo, pero también consecuencias, no pensemos solo en consecuencias negativas, ¿verdad? Trae consecuencias positivas porque nos permitimos liberar, nos permitimos descargar, nos permitimos no guardar, porque cuando, por ejemplo, yo era una de las que guardaba y guardaba y guardaba cosas así de pequeñitas, así de pequeñitas. ¿Qué es lo que pasa? Que por no exponerme o por pensar que yo podía solucionar las cosas solas o por pensar que yo podía con todo y no permitirme ser débil, cuando sucedía algo grande o pequeño, pero ya el vaso estaba tan lleno, eso que sucedía hacía que el resto se explotara, se desbordaba todo. Entonces, ahí quedábamos expuestas y de una mala forma. ¿Por qué? Porque entonces es cuando ya dejamos de ser vulnerables para caer en todas las quejas, en toda aquella discusión, en toda aquella exposición de sentimientos, enojo, rabia, ira, de una forma que no era tan sana como lo hubiéramos esperado. Que no es ni sana para nosotros ni para la otra persona, porque definitivamente no siempre nos descargamos solas, ¿verdad? Así que, Fla, ¿querés decir algo? Sí, quiero sumar a lo que decís, que es totalmente cierto, me pasaba igual, y la realidad es que después esa descarga tenía cosas de todas esas pequeñas cosas que no tenían nada que ver por ahí con el hecho que lo disparaba. Decía, pero ¿cómo te guardaste de hace una semana? Y bueno, eso no es saludable. No. Y por otro lado, a mí me pasa de tener como distintas conversaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estar sola y reflexionar, eso me ayuda como a estar en eje. Hay conversaciones que las tengo con mi esposo, pero hay conversaciones que son de amigas. Estas de descarga, especialmente que de otra mujer, de otra, o sea, que de una igual, con la que, como Lady dice, que me escuche, me diga, bueno, dale, sí, podés, bueno, listo. Y ya es como, me siento como escuchada y revalorizada con una amiga. Total. Eso. Muchísimas gracias, Fla. Y definitivamente así es, porque, como dice Flavia, no todo se ventila con todo mundo. Y es algo que hablaba de la vulnerabilidad hace un rato. La vulnerabilidad genera confianza, conexión, compromiso, y hay cosas que por lo que se está viviendo, no siempre podemos descargarnos, siguiendo con esa expresión, con nuestra pareja. O hay cosas que no podemos descargarlas con nuestras amigas, pero siempre ocupamos de alguien. O sea, es un apoyo de alguien porque no podemos solas.
Y el ser vulnerables es permitirnos ser nosotras mismas, es ser yo misma. Y el ser yo misma implica no quedarme, guardarme cosas que de un momento a otro exploten como una bomba. Hablábamos de por qué nos da miedo ser vulnerables. Entonces teníamos estas dos preguntas. Y hay gente, y me incluyo yo por mucho tiempo, que pasamos tan pendientes y tan enfocadas en no exponernos, en no vernos débiles, en pretender ser perfectos, como decía Maribel por ahí ahora en el chat, en el lucir bien, en el quedar bien, ¿verdad? Que perdemos muchas oportunidades, que que nos pasan, estamos tan enfocadas en que nos vean bien, por así decirlo, en que no nos vean débiles, en que no nos vean tristes, en que tenemos una vida perfecta, ¿verdad? Que sacrificamos relaciones, sacrificamos momentos, perdemos oportunidades, que generalmente no podemos recuperar. ¿Por qué? Porque si en una relación expusimos a la relación a esta arrogancia, perdonando la expresión, a esta arrogancia que muchas veces anteponemos, se dicen palabras o se dicen cosas que después no podemos recoger. Entonces, para que veamos que la vulnerabilidad no es solamente que arrastra con los sentimientos nuestros, sino que arrastra con las cosas que nos envuelven a nuestro alrededor. Voy a compartir por acá para seguir. Ok. Hay cuatro preguntas que Brené Brown propone en el libro, que son cuatro preguntas que ella habla de interiorizar, de pensar y de reflexionar para nosotras mismas, y las quiero compartir con ustedes porque definitivamente a mí me parecieron súper valiosas. La primera es, ¿qué hay detrás de nuestro miedo a ser vulnerables? ¿Qué hace que tengamos ese miedo al no permitirnos ser nosotras mismas, por ejemplo? La segunda pregunta, ¿cómo nos estamos protegiendo de la vulnerabilidad? Que es lo que hablábamos ahorita, que nos enfocamos, nos protegemos de ser vulnerables, que se nos pierden oportunidades, se nos pierden momentos. ¿Cómo nos estamos protegiendo de esa vulnerabilidad que hace que nos perdamos de cosas que posiblemente podrían ser maravillosas y enriquecedoras para nuestra vida? Número 3, ¿qué precio estamos pagando cuando nos cerramos y nos desconectamos? Que esto viene unido con la pregunta número 2 de cómo nos protegemos. Aquí en esta pregunta número 3 es ¿qué consecuencias estamos teniendo cuando nos encapsulamos en ese caparazón, cuando nos escudamos en esas emociones que muchas veces usamos como escudo para que no vean nuestra tristeza, para que no vean nuestra situación, para todo eso? ¿Qué precio estamos pagando? A veces son precios muy altos. Y finalmente, ¿cómo aceptamos y nos conectamos con nuestra vulnerabilidad para empezar a transformar nuestra forma de vivir, amar, educar y guiar? Y esta pregunta me encantó porque es donde vemos directamente que cuando nos cerramos a ser vulnerables, nos cerramos a una serie de emociones que nos permiten disfrutar nuestra vida. Por ejemplo, amar, educar y guiar. 3 acciones maravillosas que las vemos todos los días con nuestras parejas, con nuestros hijos, las que tenemos hijos, con nuestras amigas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos, con nuestros papás. Esto que estamos haciendo, si yo no me permitiera ser vulnerable, posiblemente no estaría hoy aquí compartiendo con ustedes, expresando todo esto,
porque definitivamente hay momentos donde me da miedo, hay momentos donde me da susto, o pienso si mi historia es lo suficiente para poder apoyar y contribuir con otras mujeres. ¿Pero qué hago? Bueno, como dicen por ahí, me asusta, pero me gusta. Entonces, respiro hondo y sé que tengo un apoyo detrás mío increíble de un grupo de mujeres maravillosas que están, como dicen, echando porras. Ustedes que están acá, el equipo de la escuela de Soy un Cerezo, o sea, todo esto nos acuerpa porque no estamos solas y nos permite, voy a decirlo, como envalentonarnos y decirle a la vulnerabilidad, te acepto, te abrazo, pero aquí voy. Algo súper importante sobre la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad es lo opuesto a controlar. ¿Por qué? Porque como aceptamos que cometemos errores, como aceptamos que no podemos con todo, como aceptamos que queremos ser nosotras mismas, definitivamente no podemos controlar. No podemos controlar no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor y muchas veces no podemos controlar lo que nosotras sentimos. ¿Por qué? Porque estamos condicionadas por un ambiente, porque estamos condicionadas a nuestras creencias, porque estamos condicionadas a una situación que nos acaba de suceder y es válido sentirnos como nos sentimos. Así que vulnerabilidad y control no se llevan. Tenemos que fluir, tenemos que permitirnos sentir. Por eso yo hablaba en la definición que yo le di a la vulnerabilidad de ser, estar y sentir. Ok. Podemos ser vulnerables, que con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos conversado hasta acá, yo creo que sí podemos ser vulnerables. Definitivamente debemos ser vulnerables. Debemos permitirnos con toda la tranquilidad y aceptar que la vulnerabilidad es parte de la vida, es parte de ser nosotras mismas, es parte de disfrutar la vida. Y si me caigo, pues me vuelvo a levantar como el niño que está caminando, aprendiendo a caminar y se vuelve a levantar y se vuelve a caer y que con la experiencia de las veces que cayó y se levantó. Eso es súper, súper importante. Yo no puedo dejar a mi maestra Tereray Tren con el libro Mujer Despierta porque ella es de verdad la inspiradora de todo esto. Y preparando la clase hace varios días, hace más de 15 días, porque la tenía lista hace días, recordé varias cosas que ella hablaba y ella decía, esta frase a mí me encanta, me encantó: sea atrevida y valiente en lo que imaginas. Inclusive con nuestros sueños, a veces no nos permitimos ser vulnerables porque nos da miedo. Nos sentimos pequeñas, no nos sentimos suficientes. Entonces, nos achicamos tanto que dejamos de soñar, dejamos de creer en nosotras. Y como teníamos la creencia de que la vulnerabilidad era debilidad, entonces sentíamos que no éramos valientes, que no podíamos atrevernos, que no podemos arriesgarnos a soñar en grande. Pero como ya hoy en día sabemos que la vulnerabilidad es parte de nuestra vida y es parte de también algo que nos impulsa, pues entonces seamos atrevidas, seamos valientes, pensemos en grande, soñemos, creamos una vida maravillosa por la cual diariamente nos levantemos y trabajemos, por ese gran anhelo, por ese gran propósito, por esas ganas de vivir, por esas ganas de ser nosotras mismas, de ser auténticas, de ser genuinas, de vivir una vida genuinamente. Y para esto, pues entonces viene la parte de cómo podemos vivir una vida genuina. Algunos tips, por así decirlo, ¿verdad? Que inclusive, si recordamos algunas de las sesiones que hemos compartido por acá, ya hemos hablado de prácticas y de cosas que nos apoyan
a nuestra autenticidad, a lograr sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces, venimos a aportar a esa lista y a esas cosas que ya hemos conversado, aportamos aquí, hacemos una lista un poquito más grande. Por ejemplo, dejemos de lado lo que los demás piensen. No pongamos nuestro enfoque, no pongamos nuestra atención al qué dirán. Descartemos el perfeccionismo. No podemos ser perfectas. Somos seres humanos imperfectos y la perfección muchas veces lleva a paralizarnos, a no, es como lo que llaman parálisis por análisis, por ejemplo. La perfección no nos permite accionar, no nos permite movernos, no nos permite crecer. Descartemos la indiferencia, no seamos indiferentes a nuestras emociones, no seamos indiferentes a lo que nos sucede, no seamos indiferentes a lo que estamos sintiendo, no seamos indiferentes a lo que nosotras soñamos, a lo que queremos, a lo que deseamos en grande. Otra práctica es la gratitud. Yo creo 100% en la práctica de la gratitud, en los rituales de agradecer diariamente todo lo que tengamos, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde nuestra casa, si tenemos una casa gigantesca, hasta el poder abrir los ojos, hasta poder dormir en una cama, hasta el sonido que escuchamos de la lluvia, hasta el lápiz, el lapicero con el que podemos escribir, el cuaderno o las hojas que tenemos para poder escribir. Las cosas más pequeñas a veces son las que nos permiten y nos convierten en grandes cosas. Hemos hablado durante las sesiones, siempre hablamos de la intuición, así que cultivemos nuestra intuición, que confiemos en nosotras mismas y siempre tengamos fe. La fe es maravillosa. Cultivemos la creatividad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Con qué lo relaciono? Con no compararnos. Seamos auténticas. No comparemos qué es que fulanita tiene o es que es, o por ejemplo, y voy a exponerme de una manera vulnerable. Cuando uno es mamá y está rodeada de mamás con niños de edades similares, entonces uno empieza a ver lo que el otro niño hace y lo que el mío no hace. Entonces yo digo, es que yo debo ser una mala mamá. O por ejemplo, uno ve las mamás en redes sociales que crearon creatividad aquí y manualidades. Y chiquillas, yo no puedo, o sea, en mí no está sentarme a hacer manualidades con mi hijo. Lo hago de vez en cuando, por ejemplo, pero yo no puedo hacerlo todos los días. Y hubo un momento de mi vida donde yo particularmente me sentía una mala madre por no fomentar el trabajo manual con mi hijo. Hasta que un día dije, ok, pues, un momentico. O sea, yo no tengo que hacer lo mismo que hacen las otras mamás. Miguel, mi hijo, hace otras cosas, él tiene otras ideas, él tiene otros juegos y yo juego con él de maneras diferentes y yo me entro en un compromiso con él de manera diferente. Tenemos rituales, él y yo diferentes, así como él tiene sus rituales con su papá y tenemos rituales en familia, los 4. Entonces, eso, las mujeres tendemos muchísimo a compararnos, a ver qué está haciendo la otra mamá, o a ver qué está haciendo la otra amiga, o a ver qué está haciendo la otra fulana. No, o sea, seamos nosotras. Esta que está acá tiene valores, es suficiente, es capaz y es completa. Cultivemos la diversión y el descanso. Lo que hablábamos en la sesión de tiempo para nosotras mismas, qué importante es no perder la noción de que necesitamos tiempo para nosotras, de que necesitamos
desconectarnos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, estos días en que yo estuve tan vulnerable, una de las razones es que no me permitía desconectarme. Pensaba que yo tenía que estar ahí, que estar controlando todo lo que estaba sucediendo en mi casa, todo lo que sucedía con la escuela de mi hijo, todo lo que sucedía con las noticias, todo lo que sucedía, ¿verdad? Y entonces, entre más control quería ejercer, menos control tenía. Entonces, aquello era un círculo vicioso. Cultivar la calma y la quietud. Hoy en día, antes de esta pandemia, vivíamos en una prisa, todo era para allá, todo salíamos, entrábamos y todo era para allá. Y desde que empezó esta pandemia yo dije, la Tierra necesitaba una pausa, necesitaba detenerse por completo y detenernos a nosotros los seres humanos para que respiráramos profundo, hiciéramos un punto y aparte, evaluáramos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Entonces es importante reflexionar, calmarnos, tener pausas, estar quietas para poder entender qué estamos haciendo y qué queremos seguir haciendo. Importantísimo cultivar el trabajo con sentido. Yo no puedo trabajar o no puedo hacer cosas solamente para encajar o solamente para quedar bien con mi familia o para quedar bien con una sociedad que me exige trabajar de una u otra manera. Esto es importantísimo. Y la última de estos elementos es soltar el control, que ya lo vimos, ya lo hablamos, pero, y Brené Brown en una parte dice, cultivemos la risa, el canto y la danza. O sea, divirtámonos, soltemos el control, entendamos que no está en nuestras manos resolver todo. Y a veces yo pienso, no podemos y no deberíamos querer resolver todo, porque en realidad no podemos. Entonces, ¿para qué lo queremos hacer? ¿Para qué queremos meternos en enredos que no podemos resolver? Así que seamos más felices, dejemos fluir y soltemos el control. Ok. Esta frase me encantó, que es ya para ir cerrando. La vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y sentimientos. Sentir significa ser vulnerable. O sea, chicas, no hay escapatoria. Lo que hablábamos y lo que hemos estado conversando durante toda esta sesión, la vida es vulnerable. La vida se trata de permitirnos ser vulnerables. Se trata de ser nosotras mismas y mostrarnos tal cual somos, tal cual sentimos y tal cual necesitamos. Muchísimas gracias por una noche increíble. Realmente necesitaba esta conversación con ustedes, necesitaba compartirles lo que para mí significa la vulnerabilidad, estando en este momento, casualmente, en un momento total y completamente vulnerable para mí. Lo que les decía hace un rato. Voy a dejar de compartir acá para poderlas ver. Porque han sido días, y bueno, algunas de las chicas que están acá lo saben, que uno quisiera como aunque respire, ¿verdad? Hay momentos donde el aire se pone denso, se pone tenso, como dice mi hijo, mamá, es que me siento muy denso, me siento muy tensa, ¿verdad? Entonces, pero creo que una de las mejores maneras de enfrentar esa vulnerabilidad y aceptarla es exponiéndonos. Y si mis palabras y si mi historia te ayudó a vos, yo me doy por satisfecha. Y quiere decir que esta descarga emocional que acabo de hacer con estas mujeres maravillosas ha funcionado. Así que muchísimas gracias, de verdad. Si alguna tiene algún comentario o algo que aportar, pues yo encantada. Voy a revisar acá a ver el chat, porque sí, ahí... en el chat tenés varias
Vamos a ver. Varios comentarios. Dice acá, Joana, te Excelente. puedes conectar. Ok, ya los otros ya los habíamos hablado. Dice, Lady nos dice, a veces simplemente queremos ser escuchadas, nada más. No es queja. Creo que Maribel levantó la mano. Ok, vamos a ver si Maribel levantó la mano. Ahorita le preguntamos. Tati dice, la vulnerabilidad nos permite conocer cuáles son las zonas que todavía debemos trabajar. Exactamente, exactamente. Gracias, Tati, por ese aporte tan acertado. Lady nos vuelve a decir, debemos gozar de cada momento y cada instante, por más pequeño que sea. Totalmente. Y a mí me encanta, por ejemplo, yo siempre veo a los niños y yo digo, qué lástima que los adultos perdamos esa capacidad de asombro que tienen los niños. O sea, mi hijo tiene 7 años, ya pues va creciendo, pero a veces es, mamá, te tengo una noticia. Yo, ¿qué pasó? Mira esta mariquita que había en el patio. O sea, él viene con el gran descubrimiento y yo, mi amor, me parece increíble. Mamá, te tengo una gran noticia, estoy aprendiendo a coser. Aquello era, ¿verdad? Pero no importa. O sea, esas cosas yo creo que uno no las debería perder nunca. Mari, vamos a ver, y lo peor es que a veces lo que vemos no es necesariamente la realidad y creamos toda la historia. Totalmente, totalmente. O que nos comparen e incluso a nuestros hijos con otros. Bueno, eso sí, ya no lo debemos permitir, ¿verdad? Flavia, gracias. Flavia puso un piropo ahí, muchísimas gracias. Así que, chicas, yo de verdad encantada. Si alguna quiere, pues, comentar algo o alguna pregunta, yo estoy aquí abierta a que sigamos conversando. Creo, no sé si Ley seguís con la mano levantada, si no hacemos el cierre. No. Estás con la mano. Bueno, impecable, así, impecable. Ay, gracias. Totalmente cierto y genuino, y realmente creo que también forma parte como de este sueño de diseñarnos diferentes, ¿no? De sacarnos el que tenemos que a si queremos hacer o no, y bueno, hacer esto que decías, Pauli, de ser más genuinas, bueno, ¿no? Sobre todo también por nuestra salud, ¿no? Escucharnos y bueno, todo eso. Así que increíble clase, gracias. Y bueno, vamos a ir cerrando ya entonces esta clase, vamos a dejar de grabar, agradeciéndoles a todas las que participaron, y bueno, también le mandamos un beso a Ledif, y bueno, también para todas las que van a ver en diferido esta clase, imperdible, así que a practicar. Bueno, muchas gracias, Pauli, y vamos. Y gracias a todas. Gracias a todas. Chau, chau.